Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. ¿Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor? Gracias, Víctor. Hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy ya. Ya, chicos, ¿se puede observar el material de trabajo, por favor? Sí. Ya, chicos, gracias. Ya, vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer. Hoy día de hoy vamos a ver la difracción. Hablábamos de las ondas luminosas y los que interceptaban por un obstáculo, ¿no? De unas dimensiones iguales o inferiores a la longitud de la onda. Sabíamos que por una superficie, por el orificio del tamaño parecido, es la onda, ¿no? Debido a la onda, es dependiendo del tamaño de las dimensiones del obstáculo que está en este caso. Se observa que en el contorno de la sombra no es perfectamente nítido. Se aprecian franjas claras y oscuras que contradicen el principio de propagación rectilínea de la luz. Se trata del fenómeno de la difracción. En efecto, las ondas luminosas rodean los obstáculos y llegan a puntos situados detrás de ellos y ocultos al foco. Consideramos a continuación el caso de la difracción producida por una rendija. Supongamos que haz un haz de rayos paralelos monocromáticamente que atraviesa una estrecha rendija paralela al frente de la onda de la luz incide en la pantalla debido a aparecer una zona iluminada semejante a la rendija. No obstante, se forma una figura de difracción constituida por una ancha franja central brillante y a los lados otras franjas más estrechas y no tan brillantes alternadas con franjas oscuras. Como vemos, por ejemplo, tenemos la rendija en este lado de aquí, la pantalla de este lado de acá, el patrón de la difracción, que es esta, ¿no? Esta partecita blanca es el patrón de la difracción y la gráfica de la intensidad sobre la pantalla con los máximos y mínimos serían esta de aquí. Esta linita que nos indica cómo más o menos funciona esta gráfica de intensidad. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es la difracción en sí. ¿Cuál es la difracción de estos de aquí? Es esta franjita blanca que encontramos en cada una de las rendijas. Sabemos que es la difracción. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo tenemos aquí uno y 2. Y la longitud entre la pantalla y el obstáculo es esta. Ahora, las franjas pueden interpretarse a partir del principio de Junge. Cada punto de rendija se convierte en el emisor de la onda elemental en fase que interfieren entre sí. De ahí la semejanza entre los fenómenos de interferencia y la difracción. El ángulo bajo el que se observan las franjas oscuras mínimos de interferencia del patrón de difracción, tanto por encima como por debajo del centro de la pantalla, cumple una determinada fórmula, que es que el seno del ángulo es igual a la unidad de la longitud sobre la distancia. Esta a su vez, la unidad de longitud es 1,2. Ahora, la interferencia, ¿cuál sería? La interferencia es a partir de la mitad de la rendija. En este caso tenemos esto. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 que nos proporciona la rendija, el ángulo de la rendija. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo de mejor manera. ¿O hasta aquí está entendido, chicos, o necesitan que les explique algo más de lo anterior? O con el ejemplo ya les estaría un poquito más claro, supongo. ¿Sí está entendido? Ya, Sí. chicos, gracias. Vamos con el ejemplo. Sobre una rendija de 0,25 milímetros de anchura incide la luz de 560 nanomilímetros de longitud de onda. Determinamos primero las posiciones en las primeras franjas oscuras que aparecen en la pantalla, situada a 2 metros del requiso, y la anchura de la franja brillante central. Primero que todo, sabemos que debemos
sacar los datos, ¿no? Distancia de 0,25 milímetros que he pasado a metros es 2,5 por 10 a la menos 4 metros. Y la longitud es de 560 nanomilímetros que pasados a metros es igual a 5,60 por 10 a la menos 7 metros. La longitud es de 2 metros, que es lo que nos habían dado aquí. Ahora, las primeras franjas oscuras corresponden a 1, ¿no? Así, a partir del seno del ángulo, donde es igual a n sobre la longitud de d, entonces tendremos que simplemente reemplazar en la fórmula. El seno del ángulo es igual a 1 por 5,60 por 10 a la menos 7 metros sobre 2,5 por 10 a la menos 4 metros. Al dividir estas dos y multiplicar por 1 me sale 2,24 por 10 a la menos 3. Como el ángulo es muy pequeño, tomaremos que el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo, que a su vez es igual a y de 1 sobre la longitud, o también el seno del ángulo es igual a y de 1 sobre la longitud, simplemente así. Ahora, luego la posición de los primeros números y mínimo será la y de 1 es igual a la longitud por el seno del ángulo. Y1 es igual a 2 metros por 2,24 por 10 a la menos 3, que a su vez me da igual a 4,48 por 10 a la menos 3 metros. Que ya he sacado todo, me he pasado a milímetros, es igual a 4,48 milímetros. Los primeros milímetros están situados a 4,48 milímetros, a ambos lados de la franja brillante central, y la anchura de la franja central es igual a la distancia entre los dos primeros mínimos, que en este caso sería 2 de y sub 1 es igual a 2 por 4 por 48 milímetros, y nos da igual, al multiplicar los 2 por los 4,48, nos da igual a 8,96 milímetros. ¿Está entendido cómo realizar, chicos, está entendido cómo realizar los problemas? Sí, Ya, vamos a seguir. La polarización. Los fenómenos de interferencia y de difracción demuestran en la naturaleza ondulatoria la luz, pero no el carácter transversal. Eso tenemos que siempre recordar. Los fenómenos de la polarización tienen características de clase de ondas, ¿no? Ponemos de manifiesto que las ondas ondulatorias son transversales detrás de ellos y ocultos al foco. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Los campos eléctricos y magnéticos oscilan en planos perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. Una haz luminosa está polarizado linealmente si las oscilaciones del campo eléctrico tienen lugar siempre en la misma dirección. Ahora, el plano de la polarización, en cambio, de una onda electromagnética polarizada linealmente es el determinado por la dirección de la propagación y la dirección de la vibración del vector E. En la figura del plano es X y Y. En el caso X y Y, dependiendo primero, en la polarización lineal es cuando tienen un mismo movimiento constante, o sea, es constante el movimiento, va a llegar a un cierto punto y va a repetir el mismo movimiento en lo siguiente en el plano. Entonces, por eso tenemos lo mismo en Y y lo mismo en X. Y la luz natural no está polarizada, ya que está formado por un gran número de trenes de ondas procedentes de átomos distintos. En cada uno, en cada uno de ellos, el campo eléctrico oscila en un plano bastante diferente. El resultado es que las direcciones de la vibración posible para el campo eléctrico son infinitas y cambian aleatoriamente según el instante del tiempo considerado. Para obtener la luz polarizada linealmente han de eliminar todas las vibraciones del campo eléctrico, excepto las que tienen lugar en dirección determinada. Recordemos que es cuando son positivos salen, ¿no? Del campo gravitatorio, del campo eléctrico. Pero cuando son negativos, en cambio, llegan a entrar y se posicionan en el núcleo. Ahora, la polarización por reflexión, esto se fue creado en 1808 por el físico francés Malus, quien murió en 1812 y descubrió que la luz natural incide sobre una superficie pulimentada de vidrio.
y la luz reflejada está total o parcialmente paralizada, dependiendo del ángulo de incidencia que tenga, ¿no? Entonces, en 1812, el físico Brexworth descubrió que la polarización en total para un ángulo de incidencia tal que el rayo reflejado y el rayo refractor formulan un ángulo de 90 grados. Este ángulo de incidencia se llama ángulo de polarización o ángulo de Brewster. Para un rayo que incide desde el aire sobre un medio con índice de refracción n, tendremos como fórmula la tangente, perdón, el tiempo por la gravedad por la incidencia, que es igual a n. Esta última expresión denominada ley de Brewster expresa que la polarización en total cuando la tangente del ángulo de la incidencia es igual al índice de refracción del medio en que tiene lugar la refracción. Vamos con el laboratorio recomendado o el trabajito que ustedes pueden realizar en sus casas para obtener casi los mismos resultados que obtuvieron los científicos anteriores para sacarlo de la refracción. La inducción electromagnética, primera experiencia de Faraday. En este caso vamos a hablar cómo él se indujo a este tipo de área y cómo lo hizo, ¿no? Con el científico de Faraday. Investigamos primero lo de lo que es Faraday. Tenemos el dibujito que él hizo con respecto a los imanes de norte a sur y cada uno de sus polos. Y la inducción electromagnética consiste en la aparición de una fuerza electromotriz inducida en un circuito debido a la variación del flujo magnético a través del circuito y que se puede manifestar en forma de intensidad de corriente eléctrica. La fe inducida es proporcional al ritmo de variación del flujo magnético y donde el signo negativo indica que la fe inducida siempre se opone a la causa que lo provoca. Este fenómeno se observa cuando aproximamos y alejamos un imán respecto de una bobina conectada a un circuito con el de la figura. Eh, Hemos provisto de un microamperímetro. Por ejemplo, tenemos aquí, recordemos que es un sistema donde provoca una intensidad eléctrica y vuelve a regresar al mismo dependiendo de su salida, por ejemplo, en este caso del norte y del sur. Cada uno tiene un sistema diferente. Las variaciones del flujo magnético a través de las fuerzas de espiras de la bomba causada por el movimiento del imán originan la aparición de una intensidad de la corriente inducida. El objetivo de este experimento es tener la experiencia comprobada de que las variaciones del flujo magnético donde atraviesa la bobina induce una intensidad de corriente eléctrica en el circuito y que esta intensidad de corriente depende del número de espiras de bobina, de la velocidad del movimiento del imán y la intensidad del campo magnético del imán. Para yo poder analizar esto y tener la experiencia, tenemos que tener materiales, dos imanes iguales de forma cilíndrica, dos bobinas de 400 y 2000 espiras, microamperímetro y los cables de conexión. Ahora, el proceso para llegar a realizar este experimento son los siguientes. Uno, esta práctica tendrá que trabajar por parejas, ya que no es tan económico realizar esta actividad. Empiecen preparando el montaje de la figura 1, utilice la bobina de 400 espiras y compruebe que la lectura del microamperímetro es cero. Uno de ustedes se encargará de mover el imán y el otro anotará la lectura del amperímetro. Tomen uno de los imanes y anoten las intensidades de la corriente resultantes del movimiento de acercamiento y alejamiento del imán respecto a la bobina de diferentes velocidades. El movimiento del imán se va a reducir manualmente. Primero va a una velocidad lenta y después a una más rápida. Y se vuelve a repetir el paso anterior utilizando dos imanes solitarios en lugar de uno. Intenten las velocidades de acercamiento y alejamiento del imán sean aproximados o iguales a utilizar antes y anoten las nuevas lecturas del amperímetro. Y repitan todos los pasos anteriores, pero sustituyendo la bobina de 400 espiras por la de 2000. Midan los nuevos valores de la intensidad y anótenlo. Se induce también la corriente de la bobina si el circuito está abierto, pues enuncian las leyes de Lenz. Un campesino afirma que las líneas de transmisión del alto voltaje que se extienden paralelas a la cerca inducen voltajes peligrosos en la cerca. ¿Es posible que ocurra algo así? Pues tienen que explicar la respuesta. Pongan ejemplos de las aplicaciones inducidas electromagnéticas en la ciencia y tecnología y cuestiones con cada uno de estos.
Ojo, no les estoy diciendo que hagan, no es algo obligatorio ni nada. Ahora, si quieren tener la experiencia, pues la pueden realizar, chicos. Pero es un dato curioso que uno se les da por si acaso en algún momento les dé la curiosidad o quieran empezar su campo de investigación. Pero más allá a que sea algo obligatorio, no, chicos, no es obligatorio. Yo no les he mandado a hacer ninguna de estas actividades o que compren cualquiera de estas cosas, por si acaso. Vamos con los rayos X. ¿Cómo proporcionan los rayos X? Estos son un tipo de radiación electromagnética invisible para el ojo humano que puede atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. El físico alemán Röntgen descubrió los rayos X en 1895 mientras experimentaba con los tubos de Crookes para investigar la fluorescencia que producían los rayos catódicos. Röntgen utilizó placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X, dependiendo de su espesor, y realizó la primera radiografía humana. Usando la mano de su mujer, los llamó rayos incógnita o rayos X, porque no sabía qué era. Por este descubrimiento, Roentgen ganó el Premio Nobel en Física en 1901. ¿Por qué creen que se llamó rayos X? ¿Por qué justamente X y no Y? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se llamó rayos X, chicos? Ya, rayos X, porque recuerden que cuando nosotros no sabemos un valor en específico en química, siempre se le pone X. Y él llamaba a estos rayos incógnita. Incógnita es igual a X. Entonces, por eso ahora en la actualidad no se dice rayos incógnitas, sino rayos X. Ahora, si sabemos de física, sabemos que la X significa incógnita. No sabemos. ¿Ya? Por eso se llama así. Hasta un ejemplo de rayos X y nos dice que la aplicación de este descubrimiento abarca desde las aplicaciones de la medicina, usarse en la visualización de huesos en los diagnósticos de traumatismo, hasta en técnicos de investigación de moléculas orgánicas. Tienen preguntas que responder, si necesitan consultar la curiosidad o algo, pues lo van a realizar. El resumen de esta unidad. Primero empezamos con la inducción de la corriente eléctrica, el cual tiene el flujo magnético, las experiencias de Faraday y Henry y la ley de Lenz y la ley de Faraday. El flujo magnético es una medida del número de líneas de inducción que atraviesa una superficie. ¿Cómo representamos esto? Con esta fórmula matemáticamente. La experiencia de Faraday y Henry, en cambio, es cuando varía el número de líneas de inducción magnética que atraviesan la superficie de un circuito eléctrico y se origina una corriente eléctrica inducida. Ahora, la ley de Lenz, en cambio, es el sentido de la corriente inducida en tal que se opone a la causa que la produce. Y la ley de Faraday es la fuerza electromotriz inducida que se relaciona con la variación del flujo magnético de esta manera. La variación del flujo magnético eléctrico es igual a la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo. La inducción de la corriente eléctrica. Tenemos generadores eléctricos, autoinducción, inducción mutua, producción y transporte de corriente eléctrica. Y los generadores eléctricos, el alternador y el dínamo, que ya habíamos visto. Los receptores eléctricos puede ser un motor eléctrico. La autoinducción es en todos los circuitos aparece en un fe inducido por la variación de la intensidad de la corriente producida por su propio circuito y es el coeficiente de autoinducción o inductancia. La inducción mutua es la variación de la intensidad de la corriente en un circuito, provoca la aparición de una fe inducida en otro circuito cercano y la variación de intensidad que se produce en el segundo circuito. Origina a su vez una fe inducida en el primero. Los transformadores son los que modifican la tensión y la intensidad de la corriente alterna y la producción de transporte de la corriente eléctrica. La electricidad se produce en una gran escala de centrales eléctricas. El transporte de electricidad se lleva a cabo a alta tensión y baja intensidad con la finalidad de minimizar las pérdidas energéticas. La energía eléctrica no contamina ni produce residuos tóxicos, sin embargo, las centrales eléctricas sí pueden afectar al entorno de transformación. El sistema de electromagnética, las ecuaciones de Maxwell. Maxwell resumió todas las leyes de la electricidad y magnetismo en cuatro únicas ecuaciones. El teorema de Ampere generalizado por Maxwell
era cuando un campo magnético puede ser producida por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico variable. La ley de Faraday de la inducción electromagnética. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. El flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. Y el teorema de Gauss. Para el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica inferior. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a la clase del día de hoy? No, Listo, chicos, si no hay preguntas ni más dudas, pues tienen actividades en la plataforma, la tienen que realizar. Nos vemos el día de mañana y pueden nomás retirarse de la reunión. Chao, chicos. ya. Profe. Chao, Chao, licenciada, ya lo chao, chicos.